Hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de conocer al pastor Eiber González. Él es pastor de las Asambleas de Dios en Suba. Y le damos la bienvenida porque es la persona en la que el Señor hoy nos va a hablar a través de su vida, de su ministerio. Pastor, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno poderles saludar, conocer, agradecido con Dios, también con sus pastores, Pastor Jorge, la pastora Giovanna, que muy amablemente me dieron la oportunidad de estar aquí compartiendo en este hermoso día. Y estaba pensando en algunas cosas, que los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Recuerdo mi niñez, viví 20 años en el campo y la Semana Santa no se celebraba como se celebra hoy. Era muy diferente. Era un respeto impresionante, ¿sí? Había como una preparación, porque durante específicamente jueves y viernes no se podía hacer absolutamente nada, ¿sí? Mi papá no era cristiano, mi mamá sí. Y yo recuerdo que la familia llegaba de Bogotá y uno con esas ganas de querer jugar, de querer ir al potrero a jugar fútbol. Y mi papá me decía, si usted se va a jugar fútbol, el diablo va a jugar con usted. Y ante eso, ¿usted qué hacía? Nada, quédese ahí, quédese ahí. Era innegociable ir a la iglesia esos 2 días, eso no se podía negociar. Lo impresionante es que camino a la iglesia uno no escuchaba absolutamente nada, todo el mundo era en silencio. El viernes a eso de las 3 de la tarde lo que se escuchaba en todas las casas era el radio con el sermón de las 7 palabras. Sí, era un respeto impresionante, igual que hoy, ¿no? Igual que hoy. Pero usted ha tomado la mejor parte porque está aquí en este día. Y estoy seguro que el Señor va a hablar a su vida. Y vamos a hablar en estos 2 días de algo bien especial que sucedieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando el Señor fue entregado y cuando el Señor empieza su pasión. Amén. Y no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido tristes. Todos los días. No sé si podamos decir que todos los días, pero hay cosas que realmente a uno lo ponen triste, definitivamente. Y una de las cosas que a mí me ha puesto triste es lo que sucedió en el año 2014. Yo quiero que usted mire la pantalla y vea esta imagen. ¿Cuántos son fanáticos del fútbol? Me equivoqué entonces en la introducción. Pero todos conocen el futbolista, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Ah, sí, ese es. Y lleguen, lo voltean a mirar y ¿quién es ese? Bueno, es un futbolista amado por algunos, odiado por los otros. Bueno, es James Rodríguez. Pero esa camiseta que tiene, que es de la selección Colombia, corresponde al Mundial de Brasil 2014. Un mundial que para los amantes del fútbol quedó en el corazón
porque fue algo muy especial ese mundial. Para mí. Imagínense que el último mundial que yo vi antes del 2014 que participó la selección Colombia fue en el año 1998. Y de 1998 a 2014, ¿cuánto hay? 16 años. Imagínense, 16 años sin ver jugar la selección Colombia en un mundial. Eso, mejor dicho. Y creo que cada partido que jugó, eso lo vivimos, pasión, mejor dicho. El triunfo contra Uruguay, ese golazo. Y ahí está la otra imagen, la celebración, miren. Bueno, ese es el equipo de Selección Colombia de Brasil. Y cuando nos corresponde jugar con Brasil, había una expectativa. Yo todavía sigo insistiendo que era gol de Yepes. ¿Sí? Era gol de Yepes. Pero ese día, sinceramente, me sentí muy triste. Estábamos en la iglesia porque vimos el partido en la iglesia, todos con camiseta, y cuando terminó el partido, yo miro a todos y los veo llorando. Y pues obviamente a mí también se me salieron un par de lágrimas. Fue un momento que causó alegría, pero a la vez un poquito de tristeza. Ahora, no solamente el fútbol produce alegrías y produce tristezas, ¿no? Creo que las situaciones que ocurren en nuestro diario vivir nos ponen tristes. Las actitudes de las demás personas hacen que nos pongamos tristes. ¿La actitud de la gente usted en algún momento lo ha puesto triste? Claro que sí. El dolor que produce la pérdida de un ser querido, eso ni lo hablemos, porque es algo demasiado fuerte. Entonces, si usted y yo nos ponemos tristes, ¿usted cree que Dios también se entristece? ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Pues vamos a mirar, y los quiero invitar en esta mañana para que vayamos a la palabra, al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Oiga, yo ni dije cómo me llamaban ni nada, qué vergüenza. Mi nombre es Heiber González. Soy casado. Y les cuento que a mí sí me gusta gastarme la plata en mujeres. Sí, me gusta gastarme la plata en mujeres, porque tengo 2 hijas y aparte tengo 2 gatas, entonces, Señor. Muy bien. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 55. Lo podemos leer desde el 54. Y cuando esté en la lectura, por favor, diga un buen amén. Y dice la palabra del Señor, la voy a leer en la versión Reina Valera. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo:
tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén y amén. Si usted toma apuntes, el título que le he dado a esta palabra es ¿cómo se entristece el corazón de Dios? Y en esta mañana los invito para que consideremos 3 afirmaciones que entristecieron el corazón de Jesús. 3 afirmaciones que entristecieron el corazón de Jesús. Ahora, es interesante porque Jesús está en el huerto de los olivos y allí vive un momento donde es entregado. Y cuando es apresado, interesante, todos los que estaban allí se desaparecieron. No quedó uno solo. Pero dice la palabra que hubo uno que lo siguió de lejos. Y este es el famoso Pedro, del cual se habla mucho en los evangelios. Es más, a mí me encanta la vida de Pedro, porque es interesante ver a un hombre que dijo estar, pero no estuvo. Y cuando usted estudia la vida de Pedro se va a dar cuenta que es un hombre muy difícil. Difícil en carácter, difícil en sus emociones, porque creo que era muy emocionalista, ¿no? Aparte de tener un carácter de esos que no se lo aguantaba absolutamente nadie, pero emocionalmente era muy inestable. Todo dependía del momento. Y recuerden que fue protagonista en el huerto, perdón. Imagínense, había caminado 3 años con el Señor y todavía andaba armado. Sí, porque dice que desenfundó la espada. El único torero que menciona la Biblia, Pedro, porque ese día cortó oreja. ¿Sí? Y fue muy protagonista, pero me llama la atención es su inestabilidad. Es de esos cristianos que a veces sí, pero a veces no. Todo depende del momento. Ahora, está en escena Pedro porque aun cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice, no me sigas, porque me vas a negar 3 veces, entonces él insiste en seguirlo. Y cuando está en el patio, el Señor empieza algo bien interesante. 3 afirmaciones. Y la primera, yo quiero que usted vaya al versículo 57. Porque en el versículo 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Esa es la primera afirmación que creo entristece el corazón de Dios.
Y muchos de nosotros, directa o indirectamente, en algún momento lo hemos dicho. Ya sea por nuestras palabras o por nuestras acciones. Y Pedro fue más osado, porque dijo, no lo conozco. ¿Sabe algo? Había caminado 3 años con el Señor, se lo vuelvo a decir. Pero ese no lo conozco significa que él estaba negando la obra de Cristo. Es imposible que durante 3 años él no haya conocido a Jesús. ¿Y qué me deja ver esto? Que no importa los años que usted camine en el Evangelio. Puede pasar 30, 40 años, pero gente que después de mucho tiempo sigue negando la obra de Cristo. Y tal vez no con sus palabras, pero sí con sus acciones. Y sus acciones demuestran y dicen que no conoce al Señor. Ahora, ese no lo conozco es simplemente ver a un Pedro que estaba dejando al descubierto su fragilidad. Porque cuando no estamos bien cimentados, ¿sabe cómo no? ¿En qué nos convertimos? En vasos muy frágiles, que con cualquier cosita se rompe. Porque simplemente no hay una madurez, porque simplemente no hay buenas bases, no hay buenos simientes. Y cuando eso ocurre, entonces el peligro es latente. Y ante cualquier situación nos podemos quebrar, nos podemos romper. Y lo que más me preocupa es que el enemigo sí conoce nuestra fragilidad. Y somos expertos en dejársela al descubierto. Como si le dijéramos, Satanás, esta es mi parte frágil, atácala. Pero cuando nuestra vida está bien cimentada en la palabra, en el Señor, somos inamovibles. Óigame, había caminado 3 años con Jesús y esa madrugada estaba demostrando que no había ningún cambio. Porque si realmente hubiera habido un cambio, primero le hubiera obedecido al Señor. Y número 2, nunca lo hubiera negado. Hubiera dicho, sí, yo soy de los de Jesús. Pero simplemente al no haber un cambio, se acomodó al momento, se acomodó a la situación y dijo, no lo conozco. Cristianos de domingo. Eso pasa es en renacer, no en renuevo. Que solamente viven el Evangelio pensando que cada 8 días es suficiente para tener un cambio. Y durante la semana, ante cualquier situación, negamos al Señor. No es el domingo lo que te afirma, es la palabra lo que te sostiene y lo que hace que tu vida refleje un verdadero cambio. Ahora, es interesante porque hay 2 factores que incidieron para que Pedro negara a Jesús. Número 1, el lugar donde estaban. Estaban en el patio del sumo sacerdote. Y en aquel lugar no solamente estaba
Jesús los soldados que lo habían apresado, sino que había mucha gente. Déjeme decirle algo, hay lugares que nos llevan a negar al Señor, que no nos convienen, pero que insistimos en estar allí. Y que aparentemente son buenos. Y usted sabe muy bien que no le conviene, pero allí está. Óigame, y personas que no son las que usted necesita en su vida. Porque una cosa es lo que acabamos de decir, y es buscar personas para traerlas a Cristo, y otra cosa es que las personas nos saquen de Cristo. Y por quedar bien ante ciertos grupos y ante ciertas personas, la mejor opción es negar a Cristo y decir, no, yo no lo conozco. Ah, pero usted va a esa iglesia. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ah? Dios me libre de estar por allá. Sí. Ah, pero si usted se toma esta cervecita a su pastor, ¿será que le deja? Yo no hago lo que él quiera. Y definitivamente es así. Nuestro comportamiento no radica en lo que nos dice nuestro pastor. Nuestro comportamiento radica en lo que dice la palabra. En eso radica el cambio. Pero a veces nos avergonzamos y preferimos negar al Señor para quedar bien ante la gente y ante las personas, que decir, sí, Cristo vive en mí. Nunca, por favor, nunca niegue al Señor ante la gente. Tu tarea, mi tarea, es presentar siempre a Jesucristo. Esa es mi tarea, presentar la obra de Cristo. Y hay dos formas. Número uno, cuando lo presentas con tu testimonio, con tus palabras, cuando le enseñas a la gente acerca de ese Cristo que cambia y ese Cristo que transforma. Pero creo que la más importante es la que habla desde nuestro comportamiento, desde nuestras acciones. Porque sabe, hay personas que no se fijan tanto en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y hay gente que llega a Cristo por nuestro comportamiento. Hay gente que llega a Cristo por las evidencias que ven en nosotros de una verdadera transformación y de un verdadero cambio. Pero hay gente que no quiere saber absolutamente nada del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no refleja a Cristo. Y qué fuerte es cuando dicen por ahí en la cuadra, en el colegio, en la universidad o en cualquier lugar: si para ser cristiano tengo que ser como usted, mejor me quedo así. En la calle es el mejor lugar donde la gente ve lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué tienes que presentar? A un Cristo que ha cambiado y que ha transformado. No puedes presentar absolutamente otra cosa. Y si te preguntan en la calle, di quién hizo la obra en tu vida. Y si te preguntan en el colegio,
di quién te cambió. Y si te preguntan en la universidad, di quién hizo lo que eres en este momento. No niegues a Cristo nunca. Porque ¿sabe qué dice Mateo capítulo 10 versículo 33? Mire lo que dice, como para que usted lo recuerde. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso sí es muy fuerte, ¿no? Porque cuando yo niego a Cristo, Él también nos va a negar. Presenta al único que ha cambiado tu vida, a Jesucristo. Pero hay una segunda afirmación. Hay una segunda afirmación. Mire lo que dice el versículo 58. Pedro es de esos que si no la embarraba la entrada, la embarraba la salida. Pero de que la embarraba, la embarraba. Y dice, un poco después, viéndole otro, dijo, ¿también eres de ellos? No lo está preguntando, lo está afirmando. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. No lo soy. Primero dijo, no lo conozco. Y ahora está diciendo, no lo soy. Y en ese momento Pedro está negando una identidad. Porque es que cuando nosotros recibimos al Señor, Él creó en nosotros una nueva identidad. Yo creo que aquí no hay nadie que sea carente de identidad. Nuestra identidad tiene nombre propio. Nosotros tenemos una ciudadanía. Y por esa ciudadanía fuimos adoptados y somos hijos de Dios. El día que recibimos a Cristo, ese día nacimos de nuevo. Ese día, ese nuevo nacimiento nos dio derechos. Usted ya no es cualquier persona. Usted es nada menos y nada más un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Eso es lo que tú tienes que demostrar. Eso es lo que la gente tiene que ver. Así como cuando sacas tu cédula. Pero Pedro, al decir no soy, simplemente estaba negando una identidad en Cristo. Es como aquella persona que quiere negar sus raíces. ¿Y usted de dónde es? Ay, yo soy de Estados Unidos. Y una cara de boyacense que no se la quita nadie. ¿Ah? Claro, hay cosas que son muy marcadas en nosotros y que no se pueden negar. Ay, pastor, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Viena. Soy de Viena, dentro de Boyacá. ¿Y cómo lo voy a negar? Así es. Yo soy de la tierra donde nacen muchos y se crían pocos. Entonces, ¿cómo voy a negar? Ay, es que yo soy de Bogotá. ¿Sabe que la gente de Bogotá ya son muy pocos? Porque Bogotá fue absolutamente colonizada. ¿Sí? Nosotros vivimos en Suba. Y en un principio Suba era mitad Boyacá y mitad la costa. Oiga, llegaba diciembre, solo se desocupaba. Ahora es
Boyacá, Costa y Maracaibo. Entonces, ¿cómo voy a negar mis raíces? ¿Cómo voy a negar que Cristo ahora vive en mí? Porque sea como sea, hay algo que nos identifica y que nos hace ver diferentes. Porque la gente va a ver siempre y va a decir, tú no eres el mismo, tú no eres la misma, porque ahora hablas diferente, ahora actúas diferente, ahora te vistes diferente. Ay, sí, es que ahora estoy por allá yendo donde el maestro. ¿Cuál maestro? Simplemente fue que un día te encontraste en una situación y el Señor te extendió la mano y te levantó y te cambió, y por eso ahora eres diferente, eres distinto. ¿Por qué vas a negar lo que eres? Cuando somos del Señor, no podemos parecernos absolutamente a ningún otro. Porque lo que Pedro en ese momento es, lo que Pedro quiere en ese momento es parecerse a los que estaban con él. Claro, el ambiente, las personas. Entonces, si estaban diciendo groserías, pues él también estaba diciendo groserías. Si de pronto alguien estaba ahí tomándose un vinito, entonces venga, me echo un vinito, porque es el momento, porque es la ocasión, porque es las personas. Y déjeme decirle algo, cada vez que yo niego mi identidad, estoy pisoteando el nombre del Señor. No importa dónde estemos, saca tus credenciales, porque tus credenciales dicen que eres hijo de Dios, y eso no lo puedes negar. Deja a un lado esa doble personalidad, porque parece que Pedro en ese momento empezó a ser bipolar. Sí, demostrando una doble personalidad. Ay, gloria a Dios, Señor. ¿En qué lugar de tu reino me vas a poner? Y así pasa mucho. Llegan a la iglesia, levantan las manos, hablan en lenguas, cantan, pero salen y se transforman. Porque viven una doble vida. Van por la calle y siguen hablando en lenguas. Llegan a la casa y siguen hablando en lenguas. Porque tienen una doble personalidad. Una vida paralela. En el día son unos, en la noche son otros. Y muchos dicen, como nadie me ve, como nadie me conoce, puedo hacer lo que yo quiera. Pero esa doble personalidad es la que más condena el Señor. Porque conoces y sabes muy bien diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si llevas una doble vida, es porque nunca has conocido realmente al Señor. Y tienes con urgencia que hacer una oración de fe. Porque cuando realmente conocemos al Señor, somos radicales. Somos inamovibles. Y se nos puede presentar cualquier situación, pero nos vamos a mantener firmes. Porque yo no cambio gloria por maldición.
Yo no cambio gloria por placer, porque tengo una identidad en mi corazón que dice que soy hijo de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo más fuerte? Que su falta de identidad dejó al descubierto un corazón desleal. Y eso sí que es duro. Cuando somos desleales. Cuando decimos sí, sí. En las buenas y en las malas. Pero cuento. Ahora, si usted me dice quién fue peor, Judas o Pedro, ¿quién tuvo una peor actitud? Permítame decirle. Judas, al fin y al cabo, vendió y frenteó la vaina. Dijo, sí, yo lo hice. Y fue y se condenó ya. Eso no lo vamos a discutir. Pero es que Pedro, el que dijo, Señor, póngale cuidado, porque es que Judas ni siquiera dijo nada. Nada. Pero este bendito solamente abría la boca para embarrar. Horas antes le había prometido al Señor lealtad hasta la muerte. ¿Y sabe qué dijo? Señor, si es necesario, yo voy a la cruz por ti. Era un cobarde. Era un charlatán. Y es mejor guardar silencio a estar diciendo cosas que no vamos a cumplir. Y la lealtad es la carta de presentación de cada uno de nosotros. Si tú no eres leal en la casa, no serás leal en la calle, mucho menos en la iglesia. Si no eres leal con tus líderes, no serás leal con nadie. Si no eres leal con tus pastores, no serás leal con nadie. Pastor, venga, yo le embolo los zapatos. Y por atrás, me puso a embolarle los zapatos. Psst. Gracias a Dios eso no pasa aquí, no pasa. Pero el Señor quiere que seamos leales en las buenas y en las no tan buenas. El comportamiento de Pedro simplemente dejó ver o dejó en evidencia la falta de conversión. Le faltaba hacer la oración de fe, ¿no? Y es donde uno dice, oiga, realmente yo soy hijo de Dios. Porque ante cualquier situación, ¡bum!, nos caemos. Pero hay algo que usted debe tener claro, y es que debemos afirmar nuestra fe en Jesucristo. ¿Amén o no amén? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Y ese lo ha leído usted muchas veces. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra no es para los que están afuera. Esta palabra es para la iglesia. Porque
No podemos estar en una posición de a veces sí, a veces no. ¿Soy o no soy? Sencillo. Y creo que todos fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y número 3, tercera afirmación, versículo número 60, dice: y Pedro dijo, ya, esta fue la que la sacó del estadio. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Seguramente, a ver, esto no lo dice el texto, y simplemente es como una hipótesis. Pero cuando le están hablando la gente que estaba a su alrededor, me imagino que no faltó el que dijo: yo lo vi cuando usted estaba allá en el mar de Galilea. Y cuando el Señor le dijo: echa las redes, y usted de mala gana las echó. Y yo vi cuando las redes salieron llenas de pescados. Y también escuché cuando el Señor le dijo: ahora te convertirás en pescador de hombres. Porque ese día hubo un llamado. Y creo que la gente le estaba reclamando esto. Y cuando Pedro dice: no sé lo que dices, sencillamente estaba negando su llamado. Y es que muchos negamos nuestro llamado. Es que el llamado que el Señor nos ha hecho no es solamente para venir los domingos y para sentarnos en una silla. El Señor quiere que tu llamado vaya más allá, y que no pongas en tela de juicio lo que el Señor te entregó, y mucho menos en una balanza el ministerio, el llamado. Porque al Pedro negar su llamado, estaba olvidando la promesa que el Señor le había hecho. Y es que nuestra memoria a veces es solamente a corto plazo. No tenemos una memoria a largo plazo. No recordamos. O si recordamos, solamente lo hacemos de acuerdo a lo que nos conviene. Ah, el Señor te llamó. Ah, sí. Y entonces, no, pues voy a mirar a ver. Y hoy Dios está buscando hombres y mujeres que digan sí al llamado. Porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Dios no se ha olvidado cuando Él te dijo: me vas a servir. Y muchos de los que estamos aquí fuimos llamados de esa manera. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó, tenía más o menos 14 años. Hasta ese momento, yo recuerdo que iba a la iglesia obligado. Sí, como muchos de nosotros. Bueno, no sé. ¿Hay alguno aquí que hoy vino obligado? Sí, Señor. Pero yo recuerdo que lo último que yo quería era que llegara domingo. Porque mi mamá sí o sí me llevaba a la iglesia. Y no era si quería. Pero llega un momento donde ya le digo: mamá, yo ya soy grande, no quiero ir. Y pues obviamente en esa época no había internet, no había celular, no había nada de eso. Nosotros teníamos un televisor que fue el primer televisor, un plasma, por allá por los años 90.
un televisor, un cajón, todavía lo tenemos, un cajoncito, pequeñito, a blanco y negro. Se enchufaba, se prendía y uno quedaba esperándose ahí para que diera imagen, hasta que no se calentaba por allá. ¿Sí se acuerdan? Y solamente cogía 2 canales, el canal 1 y el canal 2. Pero resulta que de vez en cuando jugaba la selección y lo transmitían. Y precisamente los partidos a las 3 de la tarde y el servicio también a las 3 de la tarde. Difícil decisión. Entonces, ¿usted qué imagina que yo hacía? Me iba para la iglesia. No. Pero al ver la falta de compromiso de mi mamá, y como ya no me podía así como llevar cargado y obligado, entonces sencillo, un día, un domingo, ¿usted no va a ir a la iglesia? No, muy bien. No me dijo nada. Veo que coge, dobla el cable, no me iba a pegar, no. Cogió el televisor y pasó por frente mío. Casi se lo llevó a la iglesia. Abrió una habitación la cual tenía un candado así de grande. Entra, pone el televisor, sale, pone el candado y me dice, chao. Y yo me quedé ahí de digno. Como a los 20 minutos, solo. Pues vámonos para la iglesia, porque qué más. Y así pasaron muchas veces. Pero a los 14 años yo recuerdo que en una campaña evangelística tuve mi primer encuentro con el Señor. Y allí entendí que el Señor me había llamado. Yo recuerdo que en la última noche el evangelista, yo ni me acuerdo cómo se llama, se quedó mirándome y me dijo, venga usted. Y me puso la mano en la cabeza. Y me dijo, así dice el Señor, yo te llamé para que seas pastor. Y dice la Biblia, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y yo pensé ese día, ¿saldrá algo bueno de Saboyá? Yo no entendía muy bien lo que ese día estaba pasando. Lo único que sé es que empecé a llorar y a llorar. Parecía un chino chiquito. Pero ese día el Señor me llamó. Y me llamó no para que regresara para atrás, sino para que empezara a caminar en la fe. En la fe. Han pasado, no quiero decirles cuánto, pero hasta hoy, el llamado que Dios me ha hecho, que me hizo ese día, se ha cumplido. Y no importa cuántos años pasen, escúcheme, la promesa se cumplirá en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Así te niegues como lo hizo Jonás, que yo vaya a Nínive, como dijo Serpa un día. Usted ya sabe lo que dijo Serpa. Pero ¿sabe algo? Pensó que llegando hasta lo más profundo de un barco, allí Dios no lo iba a ver, no lo iba a encontrar. Y aunque nos neguemos, escúcheme esto, donde estemos, el Señor nos va a decir, venga para acá, porque usted no es de allá, usted es de acá y lo necesito. Ahora, es impresionante porque lo que Pedro quiere hacer es
justificarse con sus propios argumentos. Se estaba justificando. Quería quedar bien delante de la gente. Pero escúcheme, usted no necesita quedar bien delante de la gente. Usted necesita es quedarle bien a Dios. Y lo demás no interesa y lo demás no importa. Y mantente en la palabra. Y cuando nos mantenemos en la palabra, ¿sabe qué sucede? Dios respalda el llamado. Dios respalda lo que Él nos dijo y lo que Él nos prometió. Entonces no digas, yo no sé. No sé lo que está diciendo, pastor. De pronto usted no sabe, pero Dios sí. Y Dios te lo tiene que recordar por la mañana, al mediodía, por la noche, por la tarde, a toda hora. Pero fuiste llamado por el Señor, así digas lo contrario. Y es mejor por las buenas. Porque es que a veces por las malas eso es como muy duro, ¿no? Yo conozco unos testimonios. Aquí están las marcas de mi negación. Cicatrices, señales de balas, una cosa impresionante. Y yo digo, ¿por qué llegar hasta los extremos? Cuando el Señor nos está llamando con lazos de amor, de misericordia, y ante eso no nos podemos negar, no podemos decir no. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es para aquellos que son un poquito charlatanes y que predican pero nunca viven, y que con sus acciones siempre niegan el llamado que Dios les está haciendo. Vuelva al texto, por favor. Vuelva al texto. Y el versículo número 60 dice así: y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Era la tercera vigilia de la noche. Eran las 3 de la mañana. Y hay algunos dicen que eso del gallo es literario, otros dicen no, porque en Jerusalén en esa época no existían, no dejaban tener gallos. Pero no importa si cantó o no cantó el gallo, lo único es que Pedro lo había negado 3 veces. Y esto sí conmueve mi corazón, porque cada vez que lo negamos, dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y sabe cómo lo miró? Imagínense la mirada del Señor. Tristeza, decepción, dolor. Una mirada que creo Pedro no pudo sostener. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la conclusión de esta palabra es el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, lloró
únicamente. ¿Y sabes por qué lloró? Porque simplemente agarró todos los 3 años que había caminado con el Señor, los metió en una bolsa y las tiró a la basura. Y cuando había tirado a la basura todo lo que había pasado durante 3 años, entendió que se había equivocado y lloró. Pero ¿sabe algo? Las lágrimas no enmendan nuestros errores. Lo que realmente enmenda mi error es reconocer que estoy equivocado y que estoy fallando y que necesito con urgencia del Señor. Muchos lloran. Eso es como el que se emborracha el lunes, martes, el miércoles, el viernes. Ay, me gasté todo. Simplemente hay un remordimiento de conciencia, mas no un verdadero arrepentimiento. Porque si salen lágrimas de nuestros ojos, deben reflejar un verdadero arrepentimiento, no remordimiento en nuestro corazón. Porque el remordimiento nos volverá a llevar a actuar de la misma manera o quizás peor. Así que Dios no quiere lágrimas de cocodrilo. Dios quiere intenciones verdaderas, cambios verdaderos. Ay, eso lo hizo Pedro. El mundo está lleno de Pedro, ¿sabía? La iglesia está llena de Pedros. Por eso con urgencia necesitamos de la mirada del Señor. Quiero invitarlo para que en esta mañana se coloque sobre sus pies. Tres afirmaciones que entristecieron el corazón de Dios o el corazón de Jesús. Número 1, no lo conozco. Número 2, no lo soy. Y número 3, no sé lo que dices. No sé cuántos de los que están aquí en esta mañana necesitan la mirada de Jesús. No sé cuántos de los que están en esta mañana necesitan que el Señor mire fijamente a sus ojos y que el Señor mismo te diga: sí, necesitas un cambio, necesitas una transformación, necesitas reconciliarte con Él. Necesitas un cambio. Necesitas ser diferente. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas cambiar tu manera de actuar. Necesitas cambiar tus palabras. Porque tus palabras se han vuelto hirientes. Porque tus palabras se han vuelto dañinas. Porque ya tus palabras no me exaltan, no me adoran. Ahora tus palabras lo que han hecho es alejarse. Te han hecho alejar de mí. ¿Por qué no hablas con el Señor en esta mañana? Él te está mirando. Él te está viendo. Él está observando lo que eres, cómo eres. Y como dijo el salmista: ¿en dónde me podré esconder de tu presencia? ¿En dónde nos podemos meter? Porque si nos metemos debajo de una piedra, allí nos mirará el Señor.
Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido que te manifiestes en este lugar, en cada vida y en cada corazón. Y si hay alguien en este día que tal vez necesita reconciliarse con el Señor, si hay alguien en esta mañana que dice: yo necesito hacer un alto en mi caminar, sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo.